Cordial saludo, mi nombre es Cristina Janet López Vasco, pertenezco al grupo 8 del curso de farmacotecnia. Este video es la evaluación final de este curso. Nos corresponde hablar sobre las formas farmacéuticas. En esta oportunidad voy a hablar específicamente de las formas farmacéuticas semisólidas. Antes de definir estas formas, es necesario decir qué son formas farmacéuticas. Decir formas farmacéuticas hace referencia a la presentación y textura que se le puede dar a algunos principios activos y sus excipientes para hacer un medicamento y facilitar su administración. La forma farmacéutica determina en gran parte la eficacia del medicamento. Ahora sí me voy a referir a las semisólidas. Las formas farmacéuticas de consistencia semisólida son de uso externo para aplicar sobre piel y mucosas. Su aspecto físico no es muy consistente, pues son blandas. Estas formas se utilizan mayormente como antisépticos, antiinflamatorios y analgésicos locales. Algunos ejemplos de estas formas son pomadas, cremas, geles y ungüentos. Si bien la consistencia de estas es muy conveniente para su aplicación, también es cierto que lleva mucho tiempo prepararlas y algunas veces se prestan para hacer inexactas sus dosis. Espero haya quedado claro lo que son las formas farmacéuticas semisólidas. Muchas gracias, feliz día. Buenas tardes, mi nombre es Luzdiné Echeverría Álvarez, soy estudiante de la UNAD, curso tercer semestre en Regencia de Farmacia y hoy les voy a hablar sobre las formas farmacéuticas líquidas. Estas formas son mezclas homogéneas o heterogéneas de sustancias sólidas en líquidos o de líquidos en líquidos, que tienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado para facilitar su administración. Estas formas se clasifican en soluciones, suspensiones y emulsiones. Las soluciones son mezclas de dos o más componentes químicos perfectamente homogenizados que disueltos en agua dan origen a soluciones acuosas de uso externa o interna. Y entre estos tenemos los jarabes, las pociones, los elixires. Bueno. La forma de solución es la ideal para que un principio activo se disuelva en el tracto gastrointestinal. Por eso es muy recomendable usarlo. Las suspensiones. Las suspensiones son mezclas heterogéneas compuestas por un sólido que se dispersa en un medio gaseoso o líquido, la cual debe ser agitada antes de usarse. Se administra mediante vía oral, tópica o intramuscular. Esta es un ejemplo de suspensión. También tenemos las inyecciones, las gotas oftálmicas, las gotas ópticas, entre otros. Las emulsiones son formas medicamentosas de aspecto lechoso o cremoso que resultan al mezclar la fase acuosa con varios aceites o ceras. Son de uso externo y su vía de uso interno o externo, y su vía de administración son orales, tópicas y parentales. Entre esas tenemos la emulsión de Scott. Se selecciona esta forma farmacéutica cuando se busca la absorción de una sustancia oleosa o bien para lograr mayor aceptación de los pacientes. Estas formas farmacéuticas tienen unas ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas tenemos que hay mayor biodisponibilidad, al no necesitar disgregación ni disolución, se liberan más rápidamente los principios activos. Estas formas permiten ajustar la dosis, aumentar o disminuir según indicación médica. La vía oral es la mejor elección para pacientes con problemas de deglución, los que sienten que se atoran con medicamentos sólidos. Debido a que se pueden modificar fácilmente sus características organolépticas, al poderse endulcorar, aromatizar y colorear, ¿cierto? Dar sabor más agradable, todo esto.
Por la disolución del principio activo se mitiga su acción irritante a nivel de la mucosa gástrica, pues permite que la mucosa gástrica no se irrite pues muy a menudo, para los que sufren por ejemplo de gastritis y eso, para que no tengan muchos problemas. Estas formas farmacéuticas son muy simples y fáciles de elaborar. Desventajas. Hay mayor facilidad de contaminación, pues que las fórmulas sólidas, se contaminan mucho más fácil las formas líquidas, y a igualdad de principio activo, el peso y el volumen de estas formas es generalmente mayor, aunque una fórmula líquida tenga el mismo principio activo que un sólido, pues obviamente se va a ver que es más grande o que contiene mayor contenido los líquidos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que me hayan entendido bien el tema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Clave María Álvarez Villegas. Les voy a hablar sobre las formas farmacéuticas sólidas. Forma galénica o forma farmacéutica es la disposición individualizada a que se adaptan los fármacos, principios activos y excipientes, materia farmacológicamente inactiva, para constituir un medicamento, o dicho de otra forma, la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. El primer objetivo de las formas galénicas es normalizar las dosis de un medicamento. Por ello, también se les conoce como unidades posológicas. Al principio se elaboraron para poder establecer unidades que tuvieran una dosis fija de un fármaco con el que se pudiera tratar una determinación patológica. La importancia de la forma farmacéutica reside en el que determina la eficacia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de manera lenta en su lugar de mayor eficacia en el tejido diana, evitar daños al paciente por interacción química, solubilizar sustancias Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar de la forma farmacéutica gaseosa. Estas se definen como los productos que dependen de un gas líquido o comprimido para expeler los componentes activos en una niebla, una espuma o un semisólido. Estos sirven y son vitales para la utilización como analgésicos y sostenimientos del oxígeno. Es muy importante resaltar que todas estas fórmulas farmacéuticas tienen un principio activo. El mercado saca muchas clases, pero realmente todas tienen el mismo principio activo. Las personas somos muy buenas para consumir lo último que sacan en el mercado y muchas veces no tenemos en cuenta que todos reaccionan igual en el organismo, que eso es solo consumismo. También hay que resaltar algunas ventajas que tienen esta fórmula farmacéutica gaseosas, como que son muy fáciles de utilizar, no son adictivas y su aplicación es muy rápida y segura. Pero también tienen muchas desventajas. Por ejemplo, la persona que esté enferma del intestino o del estómago no la debe aplicar. Tampoco las personas y los pacientes que tengan vómito y que estén irritados. Es necesario que todas las personas den un buen manejo. Las vías de administración y acceso a esto son la boca, la nariz, la garganta, y la mayoría tienen una válvula para hacer uso del medicamento. Hasta pronto, feliz noche. Mi nombre es Claudia Viviana Guacanemi, pertenezco al grupo 8 del área de farmacotecnia de la Universidad UNAD. Voy a hablarles sobre formas farmacéuticas.
Entonces, la forma farmacéutica es la disposición a la que se adaptan los principios activos. También se define como la variedad en que se presenta un medicamento con el fin de facilitar su administración y su asimilación por el organismo. Dice que tenemos los objetivos que es dirigir el principio activo y determinados órganos o tejidos, posibilitar su administración de manera segura por las vías más adecuadas, asegurar una homogeneidad de dosis en las distintas unidades, proteger el principio activo de agentes ambientales, humedad y fisiológicos, jugos gástricos, garantizar la estabilidad del producto hasta su fecha de caducidad. Resulta que las formas farmacéuticas se clasifican en 3 áreas que son, según su forma de liberación, según su presentación en físico y según su vía administrativa. Yo voy a hablarles sobre según su modo de liberación. Entonces, según su modo de liberación, las formas farmacéuticas se clasifican en 2. La forma farmacéutica de liberación convencional y la forma farmacéutica de liberación modificada. Entonces decimos que la convencional son aquellas formas farmacéuticas en las que se libera el principio activo no está alterado o modificado. Y dice que las formas farmacéuticas de liberación modificada son aquellas en las que en lugar o velocidad de liberación del principio activo están alterados con respecto a las formas farmacéuticas de liberación convencional administrativa por la misma vía. Entonces, de esas tenemos la liberación retardada, la liberación acelerada, la liberación sostenida, la liberación prolongada. Entonces decimos que la liberación acelerada se trata de formas farmacéuticas en las que el principio activo se libera de manera inmediata, nada más contactar con una solución o cosa. Esto quiere decir que que introducimos una pasta en una boca y ella se va a diluir completamente sin necesidad de agua. Estas podemos tener las vitaminas C que se presentan en esta modalidad efervescente, ¿cierto? O los alcacelsos efervescentes que también introducen en la boca y nomás de tener una solución o cosa, ella va a diluirse muy bien. Tenemos la liberación retardada, que son las formas farmacéuticas en las que el principio activo se libera tras un periodo de tiempo, un lapso de tiempo, después de su administración, en el momento en el que la forma farmacéutica alcanza un lugar donde se pretende que se inicie su acción. ¿Esto qué quiere decir? Que hay medicamentos que vienen encapsulados, granulados, donde ellos se van a demorar un poco porque son resistentes al pH del estómago, ¿cierto? Entonces este medicamento va en microgranulados o microesferas dentro de una cápsula o comprimido con una cubierta resistente. El medicamento se libera cuando esta cubierta se disuelve en el intestino. Por eso dice que es una liberación retardada. Tenemos la prolongada, que es una que, entonces, espera, la liberación retardada, ¿cuáles tenemos? Tenemos el Voltaren. Y decimos que el ibuprofeno, el medicamento es liberado en un momento destinado al de la administración, pero no se prolonga el efecto terapéutico, o sea, se mantiene. El Voltaren dice que son formas cubiertas con estérica o resistentes al pH, esas son las retardadas, a las que el principio activo es liberado en un lugar concreto del intestino delgado, pasando por el estómago sin degradarse. Estas son liberación retardada. Ahora tenemos aquellas de liberación controlada. El principio activo se libera gradualmente en el tiempo y se alarga el efecto terapéutico. Tenemos dos, la sostenida y la prolongada. Entonces, ¿cuáles son aquellas? Decimos que las de liberación sostenida son formas farmacéuticas o de administración en las que el principio activo se libera a velocidad constante, minimizando así la fluctuación de sus niveles en plasma. Y la liberación prolongada son aquellas formas farmacéuticas cuyo principio activo se libera inicialmente en cantidades suficientes para reducir su efecto. Posteriormente, la liberación se realiza de forma más lenta, pero no constante.
de modo que los niveles de fármaco en plasma varían dentro de una zona terapéutica y la acción se prolonga durante más tiempo. Esto sería todo. Muchas gracias. Buen día.